El árbol de las brujas. Cuentan que por el Cerro del Judío en la Ciudad de México en años de la colonia, circulaba una leyenda sobre una señora que decía ser bruja. Ella no tenía ningún reparo en contarle a sus vecinas, sobre todo a las que más odiaba, las curiosas circunstancias que su suerte le permitía experimentar. Contaba con lujo de detalles que cada sábado por la noche estaba señalado como el día en el que hacían sus reuniones. Además de los sábados, los brujos incluían las fechas asociadas con festividades de la iglesia. El diablo, en una sarcástica imitación, gozaba de celebrar las mismas fiestas adaptadas a su obscena observación. El diablo, en una sarcástica imitación, gozaba de celebrar las mismas fiestas adaptadas a su obscena versión. Cuaresma, Domingo de Ramos. Todo era satanizado y ridiculizado por la maldad infinita del enemigo de Dios. Decía la bruja que para poder reunirse con sus hermanas y hermanos, se untaban el cuerpo desnudo unos ungüentos hechos con grasa de difunto, entre otras horribles cosas que el mismo diablo le había enseñado a fabricar, que luego trepaba a un árbol ubicado en el jardín de su propiedad y que desde ahí rezaba extraños cantos de invocación a los demonios. Entonces su cuerpo se alzaba como si tuviera alas o lo llevaran volando unos murciélagos gigantes. Flotaba por los cielos bajo el aspecto de una sombra que nadie podía percibir, volando con una velocidad impresionante, para después aterrizar en una colina apartada de las casas. En dicho lugar comenzaba una ceremonia, donde a manera de la Santa Misa, el demonio se situaba frente a sus feligreses, y con la ayuda de algunos diablos, vestidos a manera de monaguillos, oficiaba una misa negra, donde exhortaba a todos los presentes a pecar con tanta frecuencia como les fuera posible, hacer el mal cada vez que tuvieran la oportunidad de hacerlo, pecar, odiar, lastimar, acusar, atacar, envidiar, embrujar, enemistar, y hasta quitarle la vida a todos aquellos que pudieran ofender y maldecir a la menor provocación. Bajo juramento de un paraíso mejor que el de Dios, el diablo prometía a sus adeptos riquezas y poder en esta vida. Interrumpía la misa para que cada uno de los asistentes pasara y besaran sus mejillas, así como el pie, la mano y el costado izquierdo, repitiendo todo el tiempo las oraciones de su fe, que eran todas obscenidades y maldiciones. Dicha ceremonia comenzaba a las 10 de la noche y terminaba antes del primer canto del gallo. Justamente cuando la neblina comenzaba a desaparecer y la mañana ya se empezaba a asomar en el horizonte, los brujos y brujas regresaban a sus hogares a dormir, para después preparar sus malignos planes de noche. Contaba la bruja que cuando alguien era iniciado en la fe satánica, era el mismo demonio el que se acercaba al novato, y en una especie de credo lo hacía jurar y prometer obediencia y sumisión a su nuevo señor. Después Satanás marcaba el cuerpo del novato con alguna seña, que cuidaba de esconder cuidadosamente entre los pliegues de su carne, como signo único de su obediencia hacia el mal. Podía ser un lunar o bien una mancha de pelo muy negro como de animal. Tanto repetía la anciana las historias de los aquelarres, que un día una de sus vecinas dejó de pensar que eran inventos y se decidió a espiarla, en compañía de su esposo, una noche de sábado. ¿Cuál sería su sorpresa al encontrar en aquella noche de luna llena a la anciana trepada en la rama más alta del árbol de su jardín? Estaba despegando sus pies y desapareció repentinamente enfrente de sus narices y con toda la claridad que les daba para ver la luz de la luna. Enseguida avisaron a las autoridades alarmados y a la mañana siguiente la mujer ya estaba siendo procesada. Una vez que se dictaminó que la bruja tendría que ser ahorcada y quemada, dicen los que presenciaron aquello, que antes de fallecer, lanzó una carcajada al aire creyendo que sería rescatada por su amo. Cuentan también que después de su fallecimiento, los vecinos intentaron quemar ese árbol en su jardín para impedir que otra bruja lo utilizara, pero en vez de ser consumido por las llamas, aparecieron las huellas descalzas de aquella mujer como iluminadas por las llamas del infierno, evidenciando el pacto que la hiciera perder su alma inmortal
entre las garras de Satanás. La fiesta en el infierno. El caso que a continuación les narraré es único en el mundo. Es horrible y fue rescatado de las leyendas de esta encantadora ciudad de Guanajuato, ubicada en México. Como ustedes saben, en todos los pueblos y ciudades hay músicos populares que tocan en restaurantes, mercados, y a quien lo solicite, van hasta donde se les indique. Tal y como es el caso del grupo de músicos encabezados por el maestro Miguel Ruiz, el cual acudió a cantar las mañanitas a una muchacha en un viernes 13. Ahí un hombre muy elegante los estuvo viendo. Cuando los músicos se disponían a retirarse, los detuvo este personaje y les pidió sus servicios para que esa noche fueran a tocar a su fiesta, diciéndoles: «Yo pago muy bien, pero tienen que ir vestidos de negro». Ellos no pusieron ninguna objeción. Llegaron a un acuerdo en el que se verían en esa misma esquina a las 11 de la noche. Se fueron a descansar y vestir como se los había pedido el cliente. Como la puntualidad los caracterizaba, llegaron a las 10:30 de la noche. Ya reunidos todos, esperaron, y al oír las campanadas de la hora marcada, vieron en forma extraña cómo ese hombre que los había contratado apareció de improviso entre la penumbra de la noche. Se preguntaron unos a otros, ¿saldría de la pared? Ignorando esto, lo siguieron a pie como él les pidió, y después de una larga caminata llegaron hasta la calle de las Ánimas, a una elegante mansión. Ellos se veían unos a otros, ya que nunca habían visto esa casa. De hecho, no existía. Entraron y todo les parecía de lujo, pero muy fúnebre. Al llegar a la sala, el señor pidió que esperaran, y ante la poca iluminación decidieron sentarse. Unos minutos más tarde salió un sirviente y les indicó que empezaran a tocar un vals, que los invitados irían llegando poco a poco, y así lo hicieron. Sin hablar ni voltear, empezaron a salir varias parejas de una puerta que estaba al fondo. Salían bailando al son de la música de vals. Sin pensarlo, los músicos dedicados a sus notas se olvidaron de lo que pasaba en la sala. Pero al finalizar una melodía, echaron una mirada, al tiempo que se hacían señas entre sí horrorizados. Las parejas de bailarines no tocaban el piso. Tenían patas de cabra con pezuñas y sus ojos eran horribles, rojos como si echaran lumbre por ellos. Nuestros músicos se sintieron desfallecer de miedo, experimentaban un escalofrío que los paralizó y querían escapar. De pronto, una mujer de las parejas se acercó a ellos. Sorprendidos la reconocieron. ¡Hey, miren! ¿Acaso no se trata de Juanita? ¿No es acaso la hermana de uno de nuestros compañeros? ¿Cómo es posible si ella tiene 2 años de haber fallecido? Ella les habló en voz baja. ¿Pero acaso no se han dado cuenta? ¡Salgan inmediatamente! ¡Este es el infierno! Los músicos en ese instante salieron sin decir nada, olvidándose de sus instrumentos. Se dice que días después algunos integrantes del grupo musical se enfermaron como consecuencia de tan horrible experiencia. El camino real. En provincia suele oscurecer más temprano, debido a que casi no hay postes de luz. Los habitantes de los pequeños pueblos deben aprovechar mientras el sol los ilumine para hacer sus quehaceres e incluso regresar a sus casas. Después todo se vuelve oscuridad y penumbra entre los viejos caminos que comunican un pueblo con otro. Cuentan por aquí que Columba, una muchacha joven e incrédula de un pueblo escondido en las faldas de los cerros del Estado de México, decidió ignorar las advertencias de su madre. Muy temprano salió de su casa con su pequeña hermana en brazos. Se dirigía a la plaza municipal para vender flor de calabaza, requesón y otras cosas. Ahí estuvo todo el día. La jornada fue larga y poco productiva, pues no había vendido casi nada. Sus hermanitos tenían que comer y no podía regresar sin nada entre las manos. Se quedó un poco más después de que el resto de los vendedores alzaran sus mercancías, así que mientras unos ya estaban casi de regreso en sus casas, ella apenas recogía su puestecito para ir encaminándose a la salida del centro. Ya estaba atardeciendo y dentro de poco oscurecería.
La costumbre entre los habitantes del pueblo obligaba a la muchacha a caminar de regreso a casa antes de que el anochecer la sorprendiera. Pero Columba prefería ignorar las historias de brujas y aparecidos que contaban las ancianas con el fin de atemorizar a los jóvenes, ya que para ella no eran más que chismes y habladurías. Ya de regreso, para cortar camino, debía atravesar el camino real entre magueyes y árboles, un sendero bastante solitario. Estaba junto a un terreno pedregoso y húmedo, el único de la zona. Por lo mismo, los árboles eran grandes e imponentes, y la sombra, incluso a plena luz del día, obstaculizaba la visión de la mirada más aguda. Decían las ancianas que ahí se reunían las brujas para realizar sus aquelarres, y que a diferencia de otros lugares, no aparecían como bolas de fuego volando por los cielos. Sencillamente aparecían entre risas estruendosas y alaridos horribles. Se contaba que estas brujas eran mujeres maliciosas y amargadas, que jamás habían podido concebir ni formar una familia, y por lo mismo habían enloquecido y cometido horribles crímenes contra todo el pueblo. Muchos inocentes fallecieron por este motivo en ese lugar, y la desgracia cayó sobre todos los habitantes, pues contaban que las brujas no solo deseaban arrebatar a los niños de sus padres, sino que también odiaban a las mujeres que daban a luz. Aprovechaban cuando las madres se quedaban dormidas, amamantando a sus pequeños para quitarles la vida. Aparecían en forma de serpientes, bajaban por el techo, retiraban al pequeño del pecho de su madre, y entonces bebían su leche y después le quitaban la existencia. Iba Columba recordando todas estas historias cuando llegaron a la entrada de su pueblo, y notó que el sol ya había desaparecido en el horizonte. El camino oscurecía más a cada paso. De pronto, sintió como la pequeña se le resbalaba de entre los brazos. La envolvió con el rebozo y la amarró a su cuerpo. Sin embargo, la niña se volvía a resbalar. Columba insistía en sujetarla fuertemente contra su cuerpo, pero parecía como si alguien estuviera jalándola. La pequeña comenzó a llorar muy fuerte y se puso a patalear sobre su espalda. Su hermana mayor volteó la mirada y notó que andaban por el lugar donde se hacían los aquelarres. Sintió un miedo espantoso, bajó la mirada, rezó todas las oraciones que recordaba y corrió sin descanso hasta salir del camino. Su hermana había dejado de llorar, parecía desmayada. Columba redobló el paso llorando y maldiciendo a las brujas. Llegó a su casa espantadísima, bajó a su hermana, y al abrir el rebozo la encontró sin vida, con las manitas arañadas y dobladas, la cara ensangrentada y el cuello cortado de una forma extraña. Toda la familia se quedó horrorizada. Dicen que Columba enloqueció aquella noche, que su cordura se la llevaron los primeros rayos del sol. Las historias de las ancianas no deben tomarse a la ligera, pues la oscuridad esconde secretos infinitos que no podemos imaginar siquiera. Las brujas pueden existir incluso en aquellos lugares donde no creemos encontrarlas. Son tan viles que sus almas pueden llenarnos de horror y soledad ahí mismo, en los lugares que siempre creímos seguros y salvos, como refugio de nuestra cordura. La leyenda del hada de los dientes tal vez sea un poco diferente a la que nos han contado desde niños. Esa hermosa fábula en la cual ponemos nuestros dientecitos de leche recién caídos debajo de la almohada y mágicamente al día siguiente encontramos moneditas. Puede que tal vez no sea del todo precisa. Al menos así no fue la que me contó mi abuela cuando yo era un niño. El día que mi abuela decidió contarme aquella historia, me llevó aparte. Ella ya era muy ancianita y sabíamos que pronto iba a fallecer. Así que yo pensé que tal vez era una especie de confesión. Esto fue hace apenas unos meses atrás. Lastimosamente, ya falleció. Me dijo que cuando yo era muy niño como para recordarlo, sucedieron cosas muy extrañas en el pueblo. En cuanto un niño comenzaba a perder sus dientes de leche, si los padres no tenían cuidado, el niño también desaparecía sin dejar rastro. Pero en otros casos, pasaba algo aún más espeluznante, algo que me ha dejado la sangre helada desde que me lo dijo,
y creo que jamás voy a poder superarlo. Resulta que al pueblo había llegado una vendedora ambulante de todo tipo de dulces. Algodones de dulce, pastillas, caramelos de colores y diversas chucherías. Nadie sabía de dónde había venido aquella señora. Su rostro era difícil de ver, ya que usaba un enorme sombrero que al mantener su mirada baja lograba ocultar su cara. Los padres, al fin y al cabo, estaban muy ocupados en sus cosas y preocupados por los ya desaparecidos, como para poner atención en que sus hijos formaban una aglomeración todas las tardes al salir del colegio alrededor de la vendedora, para comprarle sus cosas. Tanta era la cantidad de dulces que comía que a veces no quería probar la cena. Mi abuela me dijo que incluso yo, por medio de mi hermanita, había probado de aquellos dulces. Según contaban los niños, la vieja no hablaba mucho, apenas con un susurro les ofrecía su mercancía. El tiempo pasó, y luego de un par de semanas, los niños comenzaron a enfermar. Sus cuerpos se llenaban de verrugas y granos, fiebre alta, vómitos, pero algo muy impactante era que a todos se les empezaron a caer los dientes. Pero no como uno normalmente sería, sino que todos, dientes y muelas. Lo espeluznante era que en sus boquitas habían gusanos, unos horribles gusanos de diferentes colores, justo como los caramelos que vendía aquella misteriosa señora. Esos gusanos estaban literalmente comiendo las encías de todos los niños. Cuenta mi abuela que esa noche en mi casa, mi hermanita se despertó gritando, con su almohada llena de sangre debido a la pérdida de sus dientes. Ella lloraba desesperadamente. Además, decía haber visto una mujer en su cuarto, y que aquella mujer se encaminó hacia mi habitación. Mi abuelita, junto con mis padres, corrieron a mi lado y me contó con lágrimas en sus ancianos ojos que jamás pudo olvidar lo que vio. Había una mujer sumamente extraña, de largas extremidades, ojos como de serpiente y manos huesudas, sujetando mi cabeza, y con una lengua verde, larga y bífida, estaba succionando la sangre de mis encías. Ella misma no tenía dientes, y su rostro, ahora visible, era horrendo. Aquella aberración parecía tener un saco lleno de dientes. Aparentemente lo recolectaba de sus víctimas. Y ahí estaba echando los míos, junto con los de los otros cientos de niños. Aquella mujer me dejó libre en cuanto mi abuela y mis padres intentaron atacarla. Pero aunque lograron salvarme, esa noche muchos niños desaparecieron, incluyendo mi hermanita, que se había quedado sola en su habitación. Nadie sabe qué era esa cosa o de dónde había venido, pero definitivamente no tenía nada que ver con el hada de los dientes que siempre he escuchado yo. Mi abuelita falleció poco después de revelarme lo que había pasado. Yo por fin comprendí por qué desde muy pequeño utilizo una prótesis en vez de una dentadura normal. Ya veo que no fue una enfermedad como me contaron mis padres. Ahora ya soy un adulto, tengo mi propia familia, e incluso tengo un niño que pronto mudará sus primeros dientecitos de leche. A él su madre ya le ha contado sobre el hada de los dientes, y él está listo para esperar su recompensa en monedas. Pero yo conozco la verdad, y tiemblo de horror cada vez que mi esposa le trae caramelos de colores a nuestro pequeño hijo. El hechicero diabólico. ¿Existe el mal de ojo? ¿Es posible que a distancia una persona pueda causarle un daño a otra? ¿No se trata acaso de coincidencias, malos entendidos y supersticiones? Cada quien podrá decidir por sí mismo. A finales del siglo XIX, George Pickenhill era el hombre más temido en el pueblo de Cadenau, Inglaterra. ¡Hey tú! ¡Paga mi cerveza rápido! Sí, señor. Claro que sí. A veces, algún forastero se le resistía. ¿Yo pagar su bebida? Pues ¿quién se cree usted? Soy George Pickenhill y tengo poderes insospechados. Pero era peligroso retar al satánico Pickenhill. Las personas que se rehusaban a cumplir sus caprichos fallecían misteriosamente. Se dice que siempre ocurría lo mismo.
Oh, Dios mío. Me siento mal. Me iré al hotel. Y que la suerte de la víctima era inevitable. Vaya, el médico nunca supo qué fue lo que le quitó la vida. Yo opino que fue el hechicero. Dice tener pacto con el diablo. Seguramente el diablo le da poderes. Mira, nunca pisa ese lado de la calle, el lado de la iglesia. Es que es hijo de Satanás y le teme a la iglesia. Sí, Beacon Hill evitaba la iglesia, mas no el cementerio, y en ciertas noches acudía a él. Se reunía ahí con sus tenebrosos seguidores. Ya estamos todos, amo. Que empiecen los ritos. Para los aldeanos eran noches de horror. ¡Ay, Dios mío! ¡Hay llamas en el cementerio! Es el hechicero diabólico y su corte. Algunas veces intentaron interrumpir los rituales. ¡Amo! ¡Se acerca gente! ¿Los destruimos? No. ¿Quién me temería entonces? Usaré un hechizo. Y momentos después... ¡Oh, Dios mío! Beacon Hill usó sus poderes. Se transformaron en seres diabólicos. ¡Se esfuman! Y cuando algún vecino desafiaba al hechicero... ¡Ey! Sacas a mi caballo de tu maizal, ¿eh? ¡Lo pagarás muy caro! Dicen que en cosa de días algún hechizo surtía efecto y lograba secar cosechas. ¡Ay, no! ¡Su magia negra destruyó mi cosecha! ¡Estoy arruinado! Cierta noche en que Beacon Hill acudió al cementerio, hacía mucho viento. Esto provocó que saliera volando su sombrero. ¡Oh, mi sombrero se vuela! Y momentos después, cuando él quiso atraparlo, se acercó a una tumba, y la tumba proyectó la sombra de su cruz sobre la tierra. ¡La sombra de la cruz! ¡Ah! Me advirtieron que me cuidara de ella y se me olvidó. ¡Ah, qué dolor! ¡Ah, no puedo respirar! A reunirse los aldeanos. ¡Ay, sí! Voy a fallecer. Búrlense, tontos. Pero antes de que me entierren, les demostraré mis poderes. ¡Ah! Al otro día el cortejo sube al cementerio. Padre, no puede sepultar a ese demonio en este camposanto. ¡Bah! Beacon Hill no era ningún demonio. Entonces ocurre algo insólito. ¡Oh! ¡Se soltó la carroza! ¡Es obra del hechicero diabólico! Pero... ¡Basta de tonterías, hijos! ¡La cadena se rompió! ¡Repárenla y sigamos adelante! Pero momentos antes de llegar a las puertas del cementerio, inexplicablemente el ataúd del demonio, o de este hechicero, brincó de la carroza. ¡Oh, Dios mío! ¡Se soltó el ataúd del demonio! Es la demostración que nos prometió. Y finalmente, el sacerdote decidió que Beacon Hill no quería ser sepultado en tierra consagrada. El supuesto hechicero fue enterrado en un lugar solitario, y aunque han pasado más de un siglo, los aldeanos aún temen pasar ante la tumba del hechicero diabólico. Berta es una persona de 80 años de edad, una linda ancianita que a pesar de los años mantiene una lucidez mental envidiable. Una tarde que acudí a visitarla me contó cómo por mucho tiempo pudo seguir en contacto con su mascota, un pequeño perro que la acompañó día y noche durante 5 años. Una mañana al salir de misa, Berta vio cómo un hombre dejó abandonado a un perrito dentro de un bote de basura, que se encontraba sobre la calle de la iglesia a la que asistía los domingos. A pesar de que ella quiso caminar más aprisa para reprocharle su actitud, resultó imposible. Sus nobles sentimientos la llevaron a recoger al perrito y llevarlo a su casa. Aunque con cierto descontento, su hija y nietos, que vivían en el mismo lugar, terminaron por aceptar que se quedara tras poner como condición principal que el perro no anduviera por todos lados, es decir, que se mantuviera dentro de la recámara de Berta. Desde el principio ella cuidó al perrito con mucho cariño, le puso el nombre de Moscato y le enseñó que no debía salir de su cuarto, a menos que ella lo llevara a la calle o al patio. Le compró un recipiente para su agua y otro para sus croquetas, y le acondicionó un lugar donde aprendió a hacer sus necesidades.
La mascota parecía entender la situación y jamás dio motivo para que hubiera dificultades con los otros habitantes de la casa. Berta aseaba su recámara y mantenía todo el lugar limpio, así como todos los utensilios de Moscato. Lo sacaba a pasear un rato por la tarde y cuando era necesario lo llevaba con el veterinario para una revisión, además de que lo bañara y le cortara el pelo. El perro tenía un buen comportamiento, a excepción de cierta mala costumbre. Por las mañanas, Berta le servía sus croquetas, y cuando la mascota se las comía todas, le gustaba arrastrar su comedero, haciendo ruido durante algunos minutos. Después sujetaba el recipiente con su hocico y lo ponía en el lugar donde su dueña acostumbraba colocarlo. Esto sucedió todos los días durante los 5 años que el animalito vivió con Berta. Fue precisamente un día en que la ancianita llevó a su mascota al veterinario, cuando ésta escapó y corrió sin rumbo, de modo que no percibió que un auto venía por la avenida. El perro fue golpeado por el automóvil, dejándolo tirado y lastimado. Berta pidió ayuda y lo llevó hasta el lugar que era su destino. Llegó con el veterinario, quien después de revisarlo le comunicó a doña Berta que su mascota estaba sufriendo mucho, ya que tenía daños internos muy graves. Lo mejor sería dormirlo. El gran cariño que Berta sentía por su perrito hizo más difícil la situación, pero al final terminó por aceptar que fuera sacrificado, pues podía ver lo que estaba padeciendo. Le encargó al veterinario que hiciera todo lo necesario para que Moscato fuera sepultado, y se fue de regreso a su casa. Trató de ser fuerte y guardó en una caja todos los objetos que pertenecían a su mascota. Cuando tuvo oportunidad la tiró a la basura, tratando de deshacerse de todo lo que le recordara a su fiel y gran amigo Moscato. Parecía que todo iba a ser así, pero pronto se empezaron a escuchar ruidos en su recámara. De alguna manera no le asustaba tanto, porque los escuchaba por las mañanas. No lograba identificar bien de dónde provenían, pero se le hacían conocidos. Al ver que no cesaban, empezó a pensar que posiblemente era el espíritu de su esposo que había fallecido hacía muchos años, que a lo mejor quería decirle algo. Una mañana se armó de valor e hizo una cita con una medium que le había recomendado una amiga. Aunque con miedo, se presentó, pues casi estaba segura de que escucharía o sabría algo de su esposo fallecido. Por increíble que parezca, ella me dijo que en el momento en que la medium pidió la presencia de quien hacía los ruidos en la recámara, solo se escucharon los ladridos de un perro. Inmediatamente la ancianita reconoció a su mascota y le dijo: ¿Eres tú, Moscato? Como respuesta se oyeron otros ladridos. Berta está segura de que se trató de su querida mascota y que los ruidos en su recámara son los mismos que el perro hacía con su comedero después de acabar sus croquetas. También ha dejado de preocuparle que pudiera ser su esposo quien quería darle un mensaje. La Casa del Sur. Alrededor del mundo existen casas y hoteles que presumen de tener fantasmas. Y aunque algunos podrían llamarlo solo superstición, en la Ciudad de México existen cantidad de propiedades que guardan entre sus paredes las más escalofriantes historias. Este es el caso de la bella casa ubicada al sur de la ciudad, la cual alberga el más hermoso y apacible paisaje. Y aunque sus actuales moradores ya no gozan de la tranquilidad que esta bella vista les debería proporcionar, nadie es capaz de negar que tan majestuosa construcción aguarda en su interior tan escalofriante presencia. Cierto día, el día en que la tranquilidad dejó de reinar, Genaro, quien es el jefe de familia, estaba realizando su ya tan común paseo matutino, ya que con eso de la edad, a sus 70 años, es no solo conveniente para su salud, sino para sus tan avanzados problemas de circulación. No había motivos en especial para estar alarmado aquel día, pero don Genaro solo podía pensar en el fallecimiento de su primo Lorenzo, a quien amó en vida como si fuera su propio hermano, ya que su esposa, la señora Mónica, comenzaba a inquietarse con la pérdida paulatina de apetito de su esposo. Sin embargo, no quería alarmarse todavía. ¡Genaro!, gritó Mónica cuando vio que eran las 12 y su esposo aún no llegaba al desayunador. Para esa hora, las muchachas de 22 y 23 años ya habían partido rumbo al colegio y trabajo respectivamente. Y mayor fue su desesperación cuando pudo mirar que su marido, aparentemente
Hablaba solo. ¿Con quién hablas, Genaro?, preguntó la señora al acercarse. Don Genaro, sin decir palabras, se retiró del jardín para realizar lo que a su esposa no le inquietara. Las próximas horas fueron de gran tranquilidad. Al parecer, Genaro había encontrado nuevamente el gusto por los alimentos. Esa misma noche, al llegar la hora de dormir, Genaro se dirigió al baño para lavarse las manos, en lo que parecía una noche de lo más normal. Pero después de que encendió la luz, las llaves del agua, inexplicablemente, se abrieron solas delante de él, dejando correr el agua. Mónica, al darse cuenta que el agua fluía sin descanso, llamó desesperadamente a la puerta. ¿Estás bien? ¿Estás bien?, gritaba al momento en que golpeaba con fuerza la puerta. Genaro, ¿estás bien? Genaro tomó control sobre sí y cerró las llaves. Pero justo en esos instantes, ambas llaves volvieron a abrirse. Aunque en esta ocasión las de la bañera también. Al escuchar esto, la angustia de la señora Mónica aumentó de tal manera que ambas jóvenes ya se encontraban paradas a sus espaldas, tratando de adivinar qué le ocurría a su padre. ¿Qué sucede, mamá?, dijo la más joven con angustia. Sin obtener respuesta más que de angustia también, forzaron la puerta, y una vez adentro cesó el agua, como si por arte de magia se hubieran cerrado todas las llaves. Genaro no habló sobre lo sucedido, aunque su asombro en realidad tampoco fue mayor a la idea de que el espíritu de su primo estaba en casa, y quizá le quería decir algo. Al llegar la mañana, Mónica se percató de que su esposo no estaba en cama, pero tampoco le dio importancia, ya que escuchaba claramente que estaba en el baño. Pero al cabo de 2 horas, la señora comenzó a ponerse tensa, y mayor fue su asombro al mirar entrar a Genaro por la otra puerta. ¿Sigues acostada?, preguntó el señor algo agotado. ¿Dónde estabas?, preguntó Mónica en vez de responder a su pregunta. Pues, ¿cómo que en dónde, mujer? En el jardín, caminando. ¿No ves que ya son más de las 10? Mónica no quiso decir nada, aunque no pudo negar que se levantó en cuanto Genaro abandonó la habitación, y con un gran suspiro abrió lentamente la puerta del baño. Estaba segura que alguien había entrado, y ese alguien todavía estaba allá adentro. «Carla, ¿eres tú?», preguntó al entrar al baño. Su asombro creció cuando miró las llaves del agua abiertas. «¿Quién pudo haber dejado las llaves abiertas?», decía para sí. Caminó deprisa, y al estar frente al lavabo, un fuerte escalofrío se apoderó de ella, obligándola a mirar el espejo, donde pudo ver con claridad el reflejo de un señor vestido de negro. Después ya no supo más, debido al fuerte desmayo que le provocó la impresión. Mónica asegura que desde ese día ya nada fue lo mismo en su casa. En todo momento se puede escuchar el agua corriendo de las llaves, como si un chiquillo travieso las hubiera dejado abiertas. De cuando en cuando las luces de los pasillos se encienden solas, y algunas otras veces las puertas se azotan como si alguien estuviera jugando con ellas. En cuanto al hombre que Mónica vio en el espejo, Genaro cree que es su primo, quien está tratando de comunicarse con ellos. Tal vez porque dejó algo pendiente. Al menos eso es lo que le dicen los pocos amigos que saben de la historia. Aunque lo único cierto es que la familia está en espera de que algún parapsicólogo los visite para recobrar la paz que un día 2 de abril perdieron en sus vidas. Hola, soy Pedro. Esta historia comenzó un día de lluvia, cuando iba a la escuela primaria. Al finalizar las clases, mi amiga Patty, que en ese momento era mi vecina, nos quedábamos un rato más en la escuela. Éramos los únicos a los cuales nadie pasaba a buscar. Así que subimos al segundo piso donde eran las aulas de los de la secundaria. Como cualquier niño de nuestra edad, nos pusimos a contar historias de horror. Mi amiga recordó una historia que era particular de nuestra escuela. La historia trataba de un fantasma que penaba en los baños de esta institución, y también la leyenda de que en el sótano de la escuela había un pasadizo que te llevaba a la plaza que se encontraba frente a la escuela. Cuando terminamos de contarlas y nos quedamos sin historias,
A mi amiga se le ocurrió invocar a la chica del baño, pronunciando su nombre. Fuimos al baño que quedaba al otro lado de la segunda planta y procedimos a llamarla por su nombre, pero no pasó nada. En un ir y venir, cuando nos dimos cuenta, era la hora donde se cerraba la escuela, a las 7 de la tarde más o menos, y escuchamos las puertas cerrándose. Nos asustamos y fuimos a ver las puertas de la entrada, pero ya estaban cerradas. Nos habíamos quedado ahí. Mi amiga me calmó diciéndome que estaba bien, que no pasaría nada. Después de un rato sin nada que hacer, y todavía encerrados, a mi amiga se le ocurrió que debíamos investigar el sótano, y yo le dije que seguro estaría cerrado. Pero quiso ir a ver igual, y yo la seguí, ya que en la noche una escuela te inspira tanto miedo que no quería quedarme ahí solo. Llegamos y sorprendentemente la puerta estaba abierta. Entramos y estaba todo muy oscuro. Lo iluminamos con ayuda de mi celular. Dentro de ese lugar solo había una cantidad incontable de bancos rotos, pero más atrás vi una puerta. Mi amiga también la vio, porque me dijo: creo que alguien nos está observando por ahí. Yo le dije que no me espantara, que dejara de molestar y que nos fuéramos de ahí. Ella me dijo que le dieron muchas ganas de ir al baño, y que la acompañara, porque tenía mucho miedo de ir sola. Fuimos al baño que estaba en la primera planta, y yo le esperé afuera, pero me gritó que fuera rápido al baño, y yo muy asustado fui. Y ella me dijo que estaba segura que ella había visto a alguien por la ventana del baño. Yo sabía que a ella le encantaba molestarme con esto, debido a que siempre fui muy miedoso, así que no le presté atención. Mi intención es que nos fuéramos de ahí, así que le pedí que se fijara bien si no había alguna puerta abierta, y ninguna no estaba. Volvimos al segundo piso, y esta vez nos fuimos al salón de usos múltiples. Honestamente no sé por qué, pero recorrimos toda la escuela en ese momento. Tal vez fue por la curiosidad de niños de primaria. Yo me senté en el escenario a jugar con mi celular, y mi amiga abrió la ventana para que entrara el viento. Ella se quedó parada un rato ahí. Otra vez vino corriendo hacia mí y me dijo que había visto a una chica observándonos desde la vieja construcción que había detrás de la escuela. Eso iba a ser un hospital, pero robaron los materiales y con lo que sobró de ello construyeron la escuela. Yo le dije que dejara de decir esas cosas, que me estaba asustando de verdad. Ella me dijo que no era broma, que cada vez esta persona estaba más cerca de nosotros. Yo no le creí y me fui de ahí. Ella me siguió, corriendo detrás de mí. Cerré la puerta. Ella no llegó. Yo pensé que con su extrema curiosidad estaría investigando, pero después de 10 minutos me empecé a preocupar. Fui hacia la escalera que estaba al lado de los baños y vi que mi amiga iba hacia allá. Pero ella no estaba sola. De la mano la llevaba una chica con el uniforme de la primaria. Esto en verdad me extrañó, pues pensé que estábamos solos. La seguí disimuladamente, ya que no quería molestar. Cuando llegamos, yo me quedé del lado de afuera mirando, por el espacio que había entre la puerta y la pared. Yo era muy tímido con las personas que no conocía, así que no entré, pero empecé a escuchar gritos. Tomé todo el valor del mundo y decidí entrar. Mi amiga estaba siendo arrastrada a la última caseta del baño. Yo me paré en seco y le grité: ¡Deja a mi amiga! ¡Suéltala! La niña se dio cuenta de mi presencia. Por mi grito, y se dio vuelta. Tenía ojos completamente negros y una sonrisa diabólica pintada en su rostro. Lo último que recuerdo es la cara de horror de mi amiga antes de que fuera arrastrada hasta la última casilla del baño. Después de esto, ya no recuerdo nada. Mi madre me dijo que ese día me encontraron desmayado en la escuela y que no me había quedado hasta la noche. Cuando les pregunté sobre mi amiga, me dijeron que esa persona no existía, o al menos no la conocían. Y eso era extraño porque ella iba todos los fines de semana a mi casa. Cuando fui a su casa para ver si no era una broma de mis padres, sus padres me dijeron que ellos no tenían ninguna hija, que me habría equivocado de casa. Pero yo sé que ella existió, y esa cosa también. Porque ahora yo con 22 años, cuando paso por esta escuela de noche, veo 2 niñas que me observan por la ventana que está cerca del baño. 2 niñas de ojos negros que me dicen:
ven a jugar, ven a jugar. Y yo sé que una de ellas era mi amiga, porque desde la ventana me muestra su muñeca, y en ella hay una pulsera idéntica a la mía que hicimos cuando íbamos en la primaria. Siempre me lamento sabiendo que debería haberla escuchado cuando dijo que alguien nos observaba. La figura de cera. Antonio era un reconocido escultor de cera. Debía salir del país durante unos días para asistir a una exposición, así que decidió llamar a su amigo Martín, que vivía solo, para que le hiciera el favor de pasar unos días en su casa, custodiando sus obras hasta que él volviera. Había sufrido un par de robos en el último año y no estaría tranquilo dejando su casa sola. «Hola Martín, soy Antonio», dijo por teléfono Antonio. «Tengo que salir unos días por trabajo y me preguntaba si podrías quedarte en mi casa hasta mi vuelta. Puedes usar todo lo que necesites. Te dejaré la nevera llena y una computadora para que estemos en contacto». «Sin problemas, amigo. Además, estoy de vacaciones estos días, así que será como irme de hotel». Al llegar Martín a la puerta de la casa, se quedó impresionado. Era una casa enorme, un poco alejada del bullicio de la ciudad para su gusto, pero era lo que se supone necesita un artista para concentrarse, o por lo menos eso decía Antonio. Encontró la llave escondida donde le había dicho su amigo y entró. Por dentro era un poco fría debido a la magnitud que tenía. Las salas, porque no se le podían llamar habitaciones, eran enormes. Solo tenía amueblada su dormitorio, que también usaba de despacho. Otra habitación de invitados, el salón, la cocina y un baño. Todas las demás habitaciones las usaba para almacenar su trabajo terminado. Bien fuera por temática o por composición, eran obras de arte. Parecían reales. Las había de animales, de personas, de muchos temas. En la sala más grande es donde tenía ubicado lo que se podría llamar el taller. Era donde le daba forma. Cuando llegó a esa sala, en concreto, mientras daba una vuelta para familiarizarse con lo que iba a ser su hogar durante unos días, se percató que había una figura tapada con una sábana por encima. Parecía un hombre, o eso supuso por su volumen y supuesta forma. Le extrañó porque era la única. Todas las demás estaban al descubierto. Aunque le entraron unas ganas horribles de mirar, no lo hizo. No fuera a ser que fastidiara el trabajo de su amigo. Después de ver un poco la televisión, decidió irse a dormir. A mitad de la noche, a eso de las 3 de la madrugada, se despertó sobresaltado por un ruido que provenía de la sala grande donde estaba el taller. Medio adormilado, se dirigió ahí un poco asustado, dado los antecedentes de robo que había tenido Antonio. Cuando abrió la puerta y después de una vista de reconocimiento, su cerebro reaccionó a algo que no le encajaba. La figura tapada con la sábana no estaba. Entonces empezó incluso a dudar de que lo hubiera visto ahí. Igual estaba en otra habitación y se había confundido, pensó. Un poco asustado, se dispuso a volver a la habitación a intentar dormir. No tenía ganas de comprobar dónde se encontraba la figura. Ya la buscaría por la mañana. Seguro que se había confundido. La casa era nueva para él. Entonces, al encarar el pasillo que daba a la habitación, un escalofrío recorrió su cuerpo. Tuvo que apoyarse incluso en la pared. El corazón se le colocó en la boca de la garganta, dificultando su respiración. Estaba ahí, la figura estaba en medio del pasillo, tapada con esas sábanas blancas. «Dios mío, ¿cómo puede ser? ¿Qué está pasando aquí?», pensó. Cuando se tranquilizó un poco, la tomó, y con sumo cuidado la llevó a la sala grande. Una vez ahí, la dejó en medio de la sala, y cerró la puerta con el pestillo que había por afuera, y se fue a la habitación. Le costó dormir por la situación, pero el cansancio le venció. Cuando se despertó por la mañana, se fue directamente a la sala. «¡No puede ser!», exclamó. «¿Qué está pasando en esta casa?». La puerta estaba de nuevo abierta. La había cerrado por afuera. Era imposible. Martín volvió a cerrar, pero al dirigirse a la cocina a hacerse el desayuno, la figura estaba ahí, nuevamente, cubierta con la sábana, parada en la entrada de la cocina. Esta vez sí se espantó, tanto que no se atrevía ni a acercarse, no la quiso ni tocar. Decidió irse de la casa
y no regresaría hasta la noche para conectarse y hablar con Antonio y contarle todo lo que estaba ocurriendo. Cuando regresó a la casa, armado de valor, ya que llevaba todo el día pensando en esto, se puso a buscar a la figura, pero no la encontró por ningún lado. Se fue a la habitación para conectarse por internet y hacer una videollamada con Antonio, ya que era el horario en el que podrían comunicarse. «Hola Martín, ¿cómo estás? ¿Todo va bien?», preguntó Antonio al aparecer la imagen en el ordenador. «Antonio, en general todo está bien, a excepción de lo que me está ocurriendo con esa figura que tienes tapada con una sábana, esa que se encuentra en el taller. Seguro que no me crees, pero parece que tiene vida propia. No importa que le cierre la puerta, sale y camina por todos lados de la casa. La verdad es que no me atrevo ni a quitarle la sábana. ¿Qué imagen tiene?», preguntó Martín. «Ahora mismo no sé ni dónde está. Tienes que decirme qué sucede». «Cálmate, Martín. Puedo ver en tu cara que estás muy espantado. Tranquilo», le dijo Antonio. «Sin embargo, Martín, no sé de qué me hablas. Yo nunca cubro mis obras con sábanas ni con nada. Y últimamente no he hecho ninguna nueva, pero... Martín, ¿has ido con alguien más a la casa? ¿Quién está detrás de ti tapado con una sábana?» «Martín, Martín, ¿qué haces?». Martín se dio la vuelta y ahí estaba, parada detrás de él. Alzó su mano y retiró la sábana. Un grito horrible envolvió toda la casa. Las luces se apagaron, se hizo un silencio sepulcral y la comunicación se cortó. Antonio volvió antes de su viaje, todo lo rápido que pudo, al ver que Martín no se había vuelto a comunicar. Buscó por toda la casa, pero Martín no estaba. Pero al entrar en el taller se encontró una figura tapada con una sábana. Se acercó y la retiró. Lo que vio jamás podrá olvidarlo. Era la figura de cera de su amigo Martín, con una expresión de horror en la cara como nunca antes había visto, reflejando lo último que vio al fallecer. La subida del difunto. En innumerables ocasiones hemos escuchado acerca de la experiencia de que se sube el difunto. Básicamente son mujeres a las que la han pasado y cuentan que ningún miedo es comparable con este. Quienes las horroriza de este modo son entidades masculinas llamadas incubus e incubu. Es una palabra de origen latino que significa me acuesto sobre ti. Así tenemos que los demonios o fallecidos varones suelen aprovechar el estado indefenso en el que se encuentran algunas mujeres cuando están a punto de dormirse, para subirse en ellas e inmovilizarlas. Por supuesto, lo que buscan es aprovecharse de la víctima. Esto nos queda del todo claro y comprobado con la experiencia de Linda Noroña, quien vivía en Iztapalapa. En una ocasión decidió irse a dormir al cuarto de la azotea, que se usaba para las visitas, debido a que debía levantarse muy temprano para ir al trabajo. Pero sus hermanos pequeños no dejaban de hacer ruido. Linda puso el seguro y se acostó de inmediato en la vieja cama de latón que había ahí. Empezaba a sentir los párpados muy pesados cuando percibió que un borde del colchón se hundía inusualmente. Inmediatamente el horror heló sus venas, pues estaba segura de que ningún otro mortal estaba con ella en ese cuarto. Pero no tuvo tiempo de gritar, pues rápidamente fue sintiendo que un gran peso aplastaba sus tobillos, luego sus muslos y finalmente sus pulmones. Se sintió impotente de hacer cualquier movimiento o de haber pedido ayuda. Aquel ser o lo que fuera la había inmovilizado del todo. Entonces percibió un vientecillo helado, lo cual era imposible, pues puerta y ventanas estaban perfectamente cerradas. ¿Cuánto duraría aquello? Dios, ¿qué estaba pasando?, se preguntaba ella mientras trataba de convencerse que se trataba solo de un problema psicomotor producido por las tensiones del día, de una pesadilla o algo parecido. Mas de pronto percibió un aliento pestilente, al tiempo que sentía que algo se tallaba contra su cuerpo. Los segundos fueron eternos, el horror parecía nunca acabar. De pronto se oyeron pisadas en las escaleras de metal que llevaba a esa habitación y tocaron a la puerta. La experiencia horrible finalizó entonces. El peso desapareció y libre de él, Linda lanzó un grito que estremeció a su madre, quien estaba a la puerta para darle una lamparita de noche, pues sabía que a la muchacha le daba mucho miedo dormir a oscuras. Mas aquella vez, por el cansancio,
Linda no había pensado mucho en los peligros que podía albergar las sombras. Entre lágrimas de horror y de ira contó a su madre su experiencia, y acompañada de ella bajó al cuarto que compartía con sus hermanitos Fidel y Elisa, quienes ya se habían decidido a acostarse, y así pudo conciliar un poco el sueño. Años después, cuando Elsa cumplió los 11, el padre les asignó a ella y a Linda el cuarto de la azotea. Linda parecía haber olvidado su amarga experiencia de años atrás, y se dispuso a pasar la noche en ese cuarto elevado que se habían esforzado en arreglar para que tuviera el toque femenino y le resultara acogedor. Pero en cuanto apagaron la luz, notaron que un silencio pasmoso se había adueñado de las calles. No se escuchaban autos ni personas a pie. Ni siquiera las hojas de los árboles hacían ruido al agitarse. Muy raro también, pues estaban en pleno marzo, mes que todos sabemos que es de mucho viento. ¿Ya oíste?, preguntó la pequeña. ¿Qué?, respondió Linda, quien estaba a punto de dormirse, pero la voz atemorizada de su hermanita de inmediato le hizo recordar sus experiencias años atrás. ¿No oyes? Linda inmediatamente se incorporó y recargó la espalda en la cabecera de la vieja cama de latón. «Ay, manita, por favor no me hables de ese modo, que me haces que me acuerde de algo muy feo que me pasó por aquí». «Pero es que ni siquiera los perros ladran o aúllan». Y casi llorando la muchacha continuó. «¿Qué se me hace que va a pasar algo feo también ahora? Vámonos para abajo, Linda. Ya me entró mucho miedo». De pronto Linda saltó de la cama lanzando un chillido. «¿Y ahora qué te pasa? No estés de chistosa o me va a dar un infarto». ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No! ¿Qué te pasó? Dime. ¡Párate! ¡Quítate de la cama! La menor brincó de pronto y se quedó parada junto a Linda, viendo horrorizada la cama antigua. Se quedaron en silencio un rato y en actitud de alerta. Linda no se decidía a contar lo sucedido ahora. Respiró profundamente varias veces. Buscó las llaves con la mirada sobre una vieja cajonera y sin quitar la vista de la cabecera, fue y las tomó. «¿Qué te pasó, Linda?» «Es que sentí como que unas uñas se me enterraban en la espalda y me jalaban el camisón». Se encaminaron a la puerta, abrazadas, cuando escucharon que tocaban en el vidrio de la ventana que daba a la calle. ¿Pero cómo? Estaban a 7 metros de altura y la pared era totalmente lisa. Las dos se pusieron a gritar con todas sus fuerzas y salieron de ahí tan rápido como pudieron. Contaron todo esto a sus padres y estos intercambiaron una mirada de entendimiento. El señor juntó los nudillos. «Esa cama la compramos usada hace muchos años, cuando yo ganaba muy poco y la familia crecía más rápido de lo que yo progresaba. Nos la vendió Ropavejero, quien nos dijo que la bendijéramos antes de usarla, pues en ella había fallecido una persona muy mala». ¿Y no la bendijeron, verdad?», preguntó Linda a su vez. «No, pero ya ven, la usamos muchos años y nunca pasó nada». «Pero mamá, después de lo que te platiqué hace años, ¿por qué no me dijiste nada? ¿Por qué no tiraste la cama?» ¿Qué? Preguntó el papá alterado, pues se le había ocultado esta información. Entonces Linda lo refirió todo de nuevo. El padre golpeó con coraje la mesa. Nunca había creído en estas cosas. «Hay que hacer algo. Debemos bendecir esa cama». Al día siguiente fueron a conseguir agua bendita en la iglesia del barrio. No había en la pila de la entrada. Así que buscaron al cura y en su oficina le platicaron lo que estaba pasando con aquella vieja cama de latón. Entonces el sacerdote les habló de los íncubos. «¡Malditos!», exclamó el papá indignado. El sacerdote entonces bendijo especialmente para ellos una botellita de agua y le pidió que la rociaran en toda la habitación. Por supuesto, debían deshacerse de la cama en la primera oportunidad. En cuanto llegaron a su casa, todos subieron directamente al cuarto de la azotea. Nerviosos rodearon la cama. El padre pensaba en que no quería deshacerse de ella. Después de todo, había sido una fuerte inversión, y hasta ahora no les había ocasionado contratiempos. «¡Apúrense! ¡Ahorita que aún es de día!», exclamó la menor de las hijas. Linda mantuvo la botella tapada en las manos durante unos instantes. Luego, como en estado de trance, temerosa de lo que pudiera suceder, fue desenroscando la tapa poco a poco. El recipiente de plástico estaba lleno hasta el tope, y como la muchacha lo apretaba fuertemente, aún sin ser destapado del todo, dejó salir unas gotitas, que humedecieron los dedos de la chica asustada. En esos momentos, su hermano empezó a gritar fuertemente. «¡Papá! ¡Mamá! ¡Vengan pronto!».
Los señores salieron a prisa para bajar, y la menor de las jovencitas se preguntó en voz alta: ¿Y ahora qué le pasa a este loquito? Parece que lo estuvieron ahorcando. El líquido se había ido acumulando en las manos de Linda, hasta que una gotita cayó en el colchón. Apenas recibió el líquido, este dio un respingo como bestia herida, y una serie de ondulaciones recorrieron todo el colchón a lo largo. La Aragonesa. Relato enviado por Quique Cervantes. El siguiente relato está basado en hechos reales. En la esquina de Corregidora y Donato Guerra se erige una lúgubre mansión, anteriormente de media cuadra, en la cual desde tiempos de los abuelos pasan hechos paranormales, y aquí les cuento mi historia. Corría el año 2013. Tengo un pequeño negocio de carnes. Frente a la mansión en aquel tiempo estaba habitada por una familia, la cual se dedicaba a vender refacciones para tortillerías, por lo cual a la señora le llamaremos Lucía. Contaba con bastantes monedas, que a mí me servían para dar cambio en mi carnicería, por lo cual acudía a ella constantemente. En una ocasión me dijo que sería la última vez que me podría cambiar monedas, puesto que ya abandonaría la casa, por lo cual yo pregunté el motivo, el por qué, y empezó a contarme esta espeluznante historia. Recién que llegamos a la casa, los 2 primeros años todo corría muy bien, hasta que un día sentada en este escritorio, en el cual te cambio las monedas, estando sola en casa una mañana, de repente llegó a mis pies una pelota, la cual se repitió en varias ocasiones. Poco a poco eran más insistentes. Después empecé a escuchar que me llamaban por mi nombre, voces de niños: Lucía, Lucía, Lucía. Así fue pasando el tiempo y no comenté nada con nadie, hasta que decidí y se lo comenté a mi esposo. No quería contarlo porque creí en un principio que era una broma de mi imaginación. Para esto, en la casa vivíamos mi esposo y yo con mis 2 hijos de 13 y 10 años de edad. Desde que llegamos donde es la cocina, hay una pared, aún en la actualidad se encuentra, la cual tiene salitre. Esto quiere decir que se descarapela la pintura. La pintamos más de 10 veces y 10 veces se botó la pintura. Algo que nos llamó mucho la atención, aparte de que siempre en esa parte de la casa no era muy grato estar, varias visitas comentaban que se mareaban en nuestra casa. Mi esposo me comentó que a él le sucedía lo mismo, que le movían cosas del lugar y que le llamaban por su nombre, y fue cuando comprobé que la casa estaba embrujada. Un día 15 de julio del año 2012, me visitó un agente de ventas de publicidad, amigo de la familia, y me comentó: Lucía, ¿acaso no has visto cosas extrañas en esta casa? Y yo respondí: no he visto nada, solo he escuchado voces. Mi amigo era medium y me dijo que él detectaba varias presencias demoníacas, que se presentaban en diversas formas, que incluso veía gente de otra época, épocas pasadas atrapadas en la casa. Después, un día muy temprano sábado, me dirigí a la cocina y vi a mi hija sentada en la mesa, pero era mi hija vestida de negro con una capucha, y se me quedó viendo y desapareció en el salitre. Ahí pensé realmente que estaba loca, puesto que yo corrí al cuarto de mi hija y ella estaba profundamente dormida. Algo tomó la forma de mi hija, eso sí lo puedo asegurar. Después mi esposo vio a nuestro hijo bañándose una noche. Mi esposo acababa de llegar de viaje y entró al cuarto, y mi hijo se estaba subiendo al ropero, y salió corriendo, pero realmente nosotros estábamos con mi madre, mi hijo estaba conmigo, la casa estaba sola en ese momento. Imposible que fuera él. Llamé a mi amigo medium y me comentó que los espíritus estaban tomando formas de mis hijos, porque deseaban vivir con nosotros. Para un 15 de septiembre tuvimos una cena e invitamos a nuestros amigos más cercanos, y una amiga de nombre Margarita me pidió ir al baño, y salió pálida, y me dijo que ya se iba, que se le habían subido los tequilas de la noche. Al otro día le llamé para saber el porqué de su comportamiento, y me dijo que al salir del baño que estaba dentro del cuarto de mi hija, vio a mi hija disfrazada con una ropa antigua, como de la época colonial, y solo sonrió, y saliendo a la sala,
Vio a mi hija sentada vestida normal platicando con su hija. Esto le asombró demasiado. Fui a la iglesia catedral de la ciudad de Torreón, Coahuila, y me asignaron a un sacerdote exorcista, el cual fue a la casa y roció agua bendita y rezó. El padre sintió unos mareos casi a punto del desmayo. Me dijo que las presencias son muy fuertes, que lo mejor es que abandonemos la casa, que las presencias llevan ya muchos años ahí. En ese momento no teníamos a dónde ir, y tuvimos que ir a un hotel por 5 días. A la semana siguiente, muy temprano, me dirigí al baño, y vi a un niño con un gorro rojo, y un saco azul marino, y unas calcetas hasta la rodilla. Regresamos a la casa. En una ocasión me levanté muy temprano al baño, y vi a un niño con un gorro rojo, y un saco azul marino, y unas calcetas hasta la rodilla. Parecía de los años 20. Solo me sonrió. Estaba sentado en el depósito del baño. Y esa misma noche, mi hijo de 10 años empezó a tener principios de posesión. Empezó a hablar español antiguo, y se anchaba su cuello, y decía blasfemias. Mi esposo y yo, ya desesperados, lo abrazamos, y rezamos toda la noche. Al día siguiente, sin dormir, fuimos a la catedral, y el padre nos dijo que todo estaba bien, solo que ya nunca deberíamos de volver a la casa. Posteriormente, el dueño de la casa nos reveló que la mansión fue construida por una mujer muy hermosa, que venía de España a buscar suerte para estas tierras norteñas, a la cual le apodaban la Aragonesa. Esta mujer se dedicaba a las casas de citas, y la mansión se utilizaba para dichos fines, que él investigó porque desde que él tenía uso de razón, siempre los inquilinos abandonaban la casa. De hecho, antes de nosotros tenía 7 años sin ser habitada. Solo los inquilinos de la vecindad aledaña ya tenían más de 3 generaciones ahí, pero ya estaban acostumbrados a lidiar con los fantasmas. Era un prostíbulo muy frecuentado en la ciudad, pero esta mujer no podía permitir que sus chicas dejaran de producir ganancia, puesto que venían del viejo continente, por lo cual cuando alguna de ellas resultaba encinta, se le obligaba a deshacerse del producto, y en ese proceso muchas chicas morían desangradas, y por eso se presume que sus almas, junto con aquellos pequeños ángeles, se siguen manifestando en este lugar. Todo esto ocurría en la cocina, en el cuarto negro, donde el salitre persiste hasta nuestros días. Por eso los fantasmas hasta hoy siguen habitando la casa de la Aragonesa.